¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de electrónica digital. Mi nombre es Enrique López y en este video vamos a resolver una variedad de problemas que están relacionados con lo que sería circuitos RC, señales cuadradas y transistores BJT. Vamos a resolver unas preguntas que vinieron en el primer examen de electrónica digital. Primeramente nos dicen, la siguiente imagen corresponde a un circuito. Estamos viendo aquí el voltaje de salida de uno de los 4 circuitos que pueden corresponder a los circuitos RC o RL. Sabemos que tenemos de ambos tanto integrador como derivador y sabemos que esta señal es la que corresponde a un circuito integrador. Y entonces me preguntan, ¿cuál de los circuitos es? ¿Solamente integrador RC, derivador RC, integrador RL, derivador RL, ambos integradores o ambos derivadores? La respuesta correcta es ambos integradores. Esta es la respuesta correcta porque pues es la salida de un integrador. No importa si es RC o RL. Siguiente pregunta, me dicen esta imagen a qué corresponde, pues es la imagen contraria, entonces es ambos derivadores, los dos derivadores. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse un capacitor en un circuito serie? Nos dan como posibles respuestas tau, T igual a RC. RC de hecho es tau. Y dijimos que el tiempo necesario para que se cargue un capacitor en un circuito serie RC es de 5 a 6 taos. Así que de 5 para arriba el capacitor está cargado definitivamente. Como no tengo 5 taos, pues la opción es 6 tau. Esto depende del voltaje de alimentación. No, más bien depende de los valores de R y de C. E elevado a la menos TRC, pues no, porque sería el voltaje para calcular, la exponencial es para calcular algún voltaje de uno de estos elementos, pero el tiempo siempre es 5 o 6 tau. Depende solo el valor de la capacitancia, tampoco depende de ambos valores, de RC y de T multiplicado por 6. En el tiempo T0, un capacitor y una bobina se comportan como... Bueno, sabemos que en el tiempo T0 un capacitor se comporta como un cortocircuito y una bobina se comporta como lo contrario, circuito abierto, de tal suerte que esta es la respuesta correcta, ninguna de las otras. Ahora, recordemos que en el pasado vimos 4 videos en donde deducíamos en todos los circuitos, tanto RC integrador, derivador y RL integrador y derivador, en base a sus ecuaciones con derivadas e integrales, una fórmula general y llegamos a esta fórmula en todas las situaciones. Entonces, esta fórmula me sirve para calcular el voltaje del elemento de salida de cualquiera de los 4 circuitos. Entonces, aquí la opción correcta es la 1. Es E elevado a la menos T de tiempo sobre tau. Y tau, recordemos que para circuitos capacitivos es RC y taos para circuitos inductivos es L sobre R, que ya al hacer la regla aquí de la torta del sándwich, pues nos queda menos TR sobre L, ya en una sola situación. Ahora nos preguntan aquí un circuito RC integrador, etcétera. Aquí yo creo que ya vamos a leer la pregunta y la vemos ya desglosada. Un circuito RC integrador cuyos valores son C igual a 0.1 microfarads y R es igual a 1 kilo ohm. Todo esto conectado a una fuente de 5 volts. Y en la fuente pues es una señal de pulsos cuadrados que está dando una frecuencia de 10 kHz. Aquí la pregunta que nos hacen es, ¿el capacitor se alcanzará su carga máxima? ¿Sí o no? ¿O depende de la pureza? Bueno, vamos a hacer el análisis. Aquí tenemos el circuito que nos están pues describiendo. Es un circuito RC integrador, es este que estamos viendo aquí en la figura. Me dan los valores del capacitor, que es 0.1 microfarad, y la resistencia es de 1 kilo, y la amplitud de la señal cuadrada que le está llegando es de 5 volts, y la frecuencia de esta señal es de 10 kHz. Entonces, la pregunta es, ¿el capacitor se alcanzará a cargar pues en algún momento su carga máxima? Ok, primeramente vamos a hacer un análisis. Si mi frecuencia es de 10 kHz, entonces yo puedo obtener el periodo total de esa señal sacando la inversa. Así que la inversa de 10.000 Hz es de 100 microsegundos. Esto es lo que vale T, 100 microsegundos. Sin embargo, hay que recordar que el capacitor solamente se va a cargar en la mitad del periodo, o sea, en T sobre 2.
Así que todavía a 100 le tendría que sacar mitad para decir que solamente tengo con una frecuencia de con esta frecuencia solamente 50 microsegundos para que el capacitor pues empiece a cargar. Ahora, sabemos que un capacitor tarda en cargarse completamente aproximadamente 6 veces el tau, y el tau está definido como capacitancia por resistencia. 6 por 1000, que es la resistencia, 1000 ohms, por 0.1 por 10 a la menos 6 farad, esto me va a dar 100 microsegundos. O sea, esto es tau, pero para que el capacitor se cargue requiere 6 veces 100 microsegundos, o sea que el capacitor alcanzaría su carga máxima en 600 microsegundos. Sin embargo, de lo que necesitamos solamente tenemos 50, y como 6 tau es mucho mayor que la mitad de T, pues entonces el capacitor no tiene tiempo suficiente para cargarse totalmente. Por lo tanto, la respuesta es no, no se alcanza a cargar. Ahora, este circuito RC, me preguntan de qué tipo es, si derivador, integrador o RC simple. Sabemos que el simple no, tiene que ser integrador o derivador, y pues debemos de memorizar que se trata de un circuito RC integrador. Respuesta correcta. El siguiente circuito RC pues es todo lo contrario, es un derivador. Circuito RL es, este circuito RL es un integrador, porque están los componentes a la inversa que el capacitor, y por lo tanto este es un derivador. Ok. Introduzca la fórmula para calcular el voltaje en la bobina L y también en R, obtenida a partir de la fórmula general. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Nosotros primeramente dibujamos el circuito, sabemos que es un RL derivador y que esta es la salida de este circuito. Nosotros, para meter los datos en la fórmula general, solamente vamos a tomar el ciclo de descarga. Vamos a pensar la primera parte, que es cuando, bueno, en este caso no es ciclo de descarga, es un ciclo donde el voltaje en la bobina empieza a decaer. Cuando sube el ciclo, el voltaje comienza en un voltaje de máximo, en este caso VI, y se irá descargando a través del tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces la fórmula general es esta: X de T es igual a voltaje, bueno, X de X final más X inicial menos X final multiplicado por E a la menos T sobre tau. Ahora vamos a sustituir valores para la bobina, que es el elemento que se calcula primero por estar enfrente de la fuente. Entonces, voltaje en la bobina con respecto del tiempo, que es esta la sustitución que se va haciendo, es voltaje final. Observo la gráfica que el voltaje final es 0. Entonces, el voltaje final se sustituye por 0, más, se abre en paréntesis, voltaje inicial. El voltaje inicial en este caso es VI, por lo tanto pongo VI menos voltaje final, que es 0, por E a la menos T sobre tau, pero tau es L sobre R. Cuando yo sustituyo L sobre R y hago la ley aquí de la torta, que le llaman, me queda menos TR sobre L. Ahora, si yo reduzco esto, pues me va a quedar 0, esto se descarta, y BI menos 0, pues es BI multiplicado por E. Entonces aquí está BI multiplicado por E a la menos TR sobre L. Entonces esta es la fórmula deducida de la fórmula general para calcular el voltaje en la bobina en cualquier tiempo dado, sabiendo el valor de la inductancia y sabiendo el valor de la capacitancia. Ahora, por el contrario, si yo sé o puedo obtener el valor en la bobina, yo sé que el valor en la resistencia va a ser igual a BI menos el valor de BL. Si yo hago esa sustitución, entonces me queda una fórmula como la que estamos viendo aquí: BI por 1 menos E a la menos TR sobre L. Y ahí está contestada la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Introduzca la fórmula para calcular el voltaje tanto en la resistencia como en el capacitor. Aquí debería ser en C, no es en B, es en C. Y en la resistencia obtenida a partir de la fórmula general. Lo mismo, entonces hacemos el mismo análisis, pero ahora con el circuito derivador RC. Tenemos exactamente la misma gráfica que en el derivador RL, ambos son circuitos derivadores, ¿sí? Recordemos nada más que cambia la posición del elemento, capacitancia por bobina cambian de sitio.
Una vez más, sustituyendo la fórmula general que vimos aquí arriba, voltaje final pues es 0, voltaje inicial es VI, y entonces nos queda que el voltaje de la resistencia va a ser VI por E a la menos T sobre tau, pero tau es RC. Y el voltaje en el capacitor es VI menos VR. Sustituyendo eso, nos queda que el voltaje en el capacitor se puede calcular como VI, que multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre RC. Y ahí está la fórmula que nos interesa para poder calcular el voltaje en cualquiera de estos elementos en un tiempo dado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que se nos hizo. Calcule la corriente de base sobresaturada con un factor de 5 para el siguiente circuito. Lo transcribí aquí. Aquí. Y nos dan el siguiente circuito. Es un transistor NPN. Nos dan la beta que es de 120, o sea, la ganancia. Dice HF es 120, HF es lo mismo que la beta, así que aplica esta fórmula. Y nos piden un segundo cálculo en base a este circuito también, que dice calcule el valor de la resistencia de colector y además la potencia de disipación para el mismo circuito. Vamos a empezar con el primer requisito, calcular la corriente de base sobresaturada por un factor de 5. Aplicando la fórmula de corriente de base en saturación mínima es igual a la corriente de colector sobre beta, sustituyendo valores porque me están dando la corriente de colector 20 mA y me están dando la beta que es de 120. Entonces a la hora de hacer la operación me da 0.166 mA. Esa es la corriente de base mínima que requiero para entrar en saturación. Pero como me lo pidieron con un factor de 5, yo lo que voy a hacer es multiplicar esta corriente de base mínima por el factor que me están dando, que es 5. Al hacerlo me da 0.833 mA y con eso ya contesté uno de los problemas. El otro que está en base al mismo circuito me piden calcular el valor de la resistencia de colector, esta. Ahora, yo tengo en el circuito de colector un LED emisor de luz con una corriente que requiere de 20 mA y tiene una caída de voltaje de 2.1 volt. Entonces, para calcular el voltaje en la resistencia, yo tengo que saber qué voltaje es el que está en la resistencia y lo puedo calcular por ley de Kirchhoff. Yo sé que VSC, que son 12 volts, es igual a la suma de las caídas del voltaje de la resistencia, más la caída en el diodo emisor de luz, más la caída de voltaje en la unión emisor, bueno, no, en las terminales emisor-colector. En este caso serían 12 volts. Bueno, el voltaje en la resistencia es 12 volts menos 2.1 del diodo emisor de luz menos 0.5 volts de las terminales del transistor emisor colector. Al hacer esta resta 12 menos 2.1 más 0.5, tenemos que en la resistencia de colector tenemos un voltaje de 9.4 volts y la corriente por estar en todos los elementos en serie es la misma. Así que al hacer la operación, esto nos da una resistencia de colector necesaria de 470 ohm para poder energizar un LED de forma segura cuando está conectado a 12 volts. Un LED que consuma 20 mA, por supuesto. La potencia en esta resistencia de colector debe ser suficiente para disipar el calor. Y sabemos que la potencia está dada por voltaje en la resistencia multiplicada por la corriente que circula. Entonces el voltaje ya lo habíamos calculado, era 9.4 volts. La corriente de colector son 20 mA y así que al hacer el producto de estos dos elementos tenemos que son 188 milésimas de watt lo necesario. Se puede utilizar una resistencia de un cuarto de watt dado que son 250 miliwatts y 250 miliwatts es mayor que 188. Vamos a ver, siguiente problema que estaba por ahí. Bueno, estos eran los dos problemas, el de la corriente de base con un factor de 5 y esto era lo de la resistencia de colector, su valor y su potencia. Después nos cambian el problema y nos dicen calcule el valor de la resistencia de base para el siguiente circuito y estamos viendo que se trata ahora de un transistor PNP y el LED está conectado ahora hacia tierra a través de su resistencia limitadora, por supuesto. Regresando al apunte, lo único que vemos de diferente, pues es que ahora es que la fuente de alimentación son 5 volts, que la ganancia de este transistor es de 180, tenemos un LED con la misma corriente y la misma caída de voltaje,
y me piden calcular, repito, el valor de la resistencia de base para este circuito. Sería la corriente de base de saturación mínima y sabemos que esta es corriente de colector sobre beta. La corriente de colector necesaria pues son 20 mA que van a circular a través de este diodo emisor de luz. La ganancia HF o beta, que es lo mismo, es de 180 y al hacer la división nos da de 0.11 mA o lo que es lo mismo 111 microamperes. Una vez que tenemos la corriente de base en saturación mínima y sabemos el voltaje de alimentación que va de 5 a 0, sabemos que la diferencia de voltaje entre emisor y base pues, es de 5 volts. Por lo tanto, yo puedo obtener el valor del voltaje sobre la resistencia de base restando este valor de 5 menos el valor que se da en la caída de voltaje en la unión base-emisor, que es de 0.7 volts para el silicio. Y entonces, al restar 5 menos 0.7, pues me va a dar 4.3 volts sobre la corriente de base que previamente calculé, que son 0.11 mA, y esto me va a dar como resultado la necesidad de poner una resistencia de 38.7 kiloohms. Si en la práctica no la tienes, tú puedes utilizar una resistencia un poquito menor, de 37 kiloohms o cercano. Ahora, al hacer esto, pues estás aumentando incluso el nivel de sobresaturación, porque recuerda que este nivel de saturación es el mínimo necesario para que esté en saturación, pero que si la temperatura aumenta por arriba de los 25 grados centígrados, puede ser que te salgas de ese valor de corriente de saturación y te estés entrando en la región de amplificación. Entonces, si tu resistencia es un poco menor, hasta te favorece para que tu circuito soporte trabajar en un rango más amplio de temperatura. Ok. Bueno, otro problema que estuvimos resolviendo. Bueno, vamos a ver este. La siguiente imagen corresponde a un circuito RC. Para que tú supieras qué circuito es RC es este, no puede ser la imagen de un circuito integrador porque sabemos que la curva pues es de carga y de descarga. Más bien esto corresponde a una señal como la de un derivador, como estas, pero la diferencia es que la frecuencia que se le está inyectando al circuito es tan amplia que no alcanza ni a descargarse por completo desde VCC hasta abajo, ni a cargarse, de tal suerte que las señales que son tan rápidas o son más rápidas que 6 tau, son como de este tipo, y esta señal es la de un circuito derivador con 6 tau mucho mayor que el tiempo del reloj. Esta es la respuesta correcta. Tienes que hacer muchas prácticas para memorizar las gráficas, pero te digo que esto más bien corresponde a la señal de un derivador. Nada más que la frecuencia es tan alta que la señal tiende a estar centrada sobre cero de la señal de entrada de reloj y prácticamente parece una señal cuadrada con una caída de DC. Último problema, bueno, no es el último, una pregunta más, dice, nos dan una gráfica, sabemos que esta es la gráfica que corresponde a un transistor BJT, tenemos la gráfica de corriente de colector contra corriente de emisor colector a diferentes corrientes de base. Sabemos que al ir modulando la corriente de base podemos ir moviendo este punto de operación llamado Q entre corte y saturación. Está en corte cuando la corriente de colector es cero, inyectado por una corriente de base pues también muy baja, puede ser cero también, y la corriente máxima va a estar dado cuando la corriente de colector sea igual a el voltaje de alimentación sobre la resistencia de colector. Ok, vamos a ver qué pusimos ahí como apunte, y aquí están los datos. Si VCC son 5 volts, o sea este VCC son 5 volts y la resistencia de colector es de 1 kilo, y la caída de voltaje entre emisor y colector es 0.2, que es la pérdida de voltaje entre el colector y emisor, porque recordemos que el transistor no es un interruptor perfecto, sino hay una pequeña caída. Calcule la corriente de base mínima requerida para estar en zona de saturación, o sea, IB saturación mínima, cuando la ganancia es de 100. Entonces, sabemos que de fórmula la corriente de colector máxima va a ser VCC menos la caída de voltaje entre el colector y emisor, que es este 0.2 volts, que se le llama voltaje de colector emisor abierto, cuando la base está abierta, perdón, sobre la resistencia de colector. Aquí es 5 menos 0.2 es igual a
aquí está mal este dato, pero el resultado está bien, de alguna manera milagrosa, 4.8 miliamperes. Ahora, sabiendo que la corriente de colector máxima va a ser 4.8 miliamperes, ¿cuál es la corriente de base mínima necesaria para que esté en ese valor? Bueno, yo tengo la corriente de colector calculada sobre la beta, que esto es 4.8 sobre 100 y es de 48 microamperes. Es decir, ¿qué corriente de base necesito para estar en este punto? 48 microamperes mínimo. Si yo le doy menos de 48 microamperes en la base, pues entonces empiezo a entrar en el punto de amplificación. Si yo mínimo garantizo 48 microamperes, estaré en este punto. Y si quiero que se sostenga ahí a pesar de un cambio de temperatura, de una elevación de temperatura, pues puedo dar varias veces, 4 o 5 veces este valor para forzarlo a que esté siempre en este sitio. No le afecta y pues le ayudaría. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. ¿Qué es lo que significa obtener la serie de Fourier de una señal periódica? Sabemos que una serie de Fourier es una expresión matemática que nos permite descomponer cualquier señal en una sumatoria de señales senoidales y cosenoidales, que sumadas pues nos darían otra vez la función original. Así que esa es la respuesta correcta. Ninguna de las otras es tan buena como la primera. Luego, un transistor tipo SCLI. Estos son transistores Darlington complementarios, o sea, tenemos un transistor PNP conectado directamente con un NPN o viceversa, ¿no? Pero son transistores complementarios. ¿Cuál es la comparativa? Y la comparativa lo habíamos visto en clase que requiere un menor voltaje de polarización en la base, así que esta es la respuesta correcta. Bueno, pues esto es todo y te doy gracias por haber visto este video. Espero que se hayan solucionado todas las dudas que se te hayan presentado durante el examen. Muchas gracias y hasta un próximo video.